yo les voy a dar una especie de recapitulación de lo que estuvimos viendo hace 2 domingos. Si usted recuerda, estuvimos hablando de una palabra un poco fuerte, una palabra un poco dura, que le dijo Jesús a un montón de líderes, de maestros, de fariseos y de líderes religiosos de su tiempo. ¿Usted recuerda la palabra? Empieza con H y termina con A. ¿Cómo es? Hipocresía, ¿verdad? La palabra hipocresía. Jesús le decía a esa gente, a esos líderes que estaban siendo líderes falsos, les digo, ustedes son unos hipócritas. Yo no recuerdo en mi vida haberle dicho eso a nadie así, frente a frente, ¿verdad? Quizás en algún momento de inmadurez, quizás en algún momento en que la carne me mordió, pues hablé y pensé en alguien o dije de alguien que era un hipócrita. Lo bueno es que no me acuerdo, pero por si acaso, Señor, perdóname por hablar mal de la gente a espaldas de ellos, ¿verdad? Pero Jesús, estas cosas se lo dice a un montón de gente frente a él. Y le dice, ustedes son unos hipócritas. Y les dice un montón de cosas que vamos a estar viendo y recapitulando hoy. Estuvimos hablando de cuatro áreas fundamentales en que Jesús corrigió a esos fariseos y a esos líderes hace 2 cultos. Así que si a usted le interesa ver la predicación entera, usted puede ir allí, lo mismo a Facebook que a YouTube, y allí usted puede encontrar las predicaciones en nuestro sitio. En nuestro sitio de esos dos, en nuestras páginas de esos dos lugares, en Facebook y en YouTube también. Pero quiero decirle, Jesús, lo primero que habla de esos líderes religiosos de aquel tiempo y que se puede aplicar perfectamente a los líderes de hoy, empezando por su pastor, quien por supuesto necesita mucho que crecer y necesita también que ser en algunas áreas confrontado, en lo cual mi esposa especialmente me mantiene también a raya ahí, y algunos líderes de la iglesia también lo han hecho en su momento. Pues Jesús también confrontó en su época, aunque conmigo han tenido todavía mucha más paciencia que la que tuvo Jesús con esta gente, porque ya era demasiado lo de ellos. Y lo primero que les critica y que estuvimos viendo hace 2 domingos fue: se hacen jueces del reino de Dios. Y les dice, ustedes son unos hipócritas porque se han tomado atribuciones que no les corresponden, porque ustedes se ponen a decidir quién puede y quién no puede ser parte de la iglesia o del reino de Dios. Y no lo ha visto o no lo ha vivido, dele gracias a Dios. Pero han habido momentos y hay todavía iglesias y personas que le impiden a determinadas personas incluso entrar a la iglesia, porque consideran que no son dignos del reino de Dios, porque traen determinado vestuario, porque traen tatuajes determinados, porque están borrachos, porque el aspecto lucen muy violentos o cosas por el estilo, y en la puerta le dicen, no, usted no puede entrar aquí a esta iglesia. Este es un lugar santo. Y es un lugar santo. Pero es un lugar santo que Jesucristo, cuando murió, rompió las cortinas del templo y del lugar santísimo para que todo aquel que se quiera acercar a Dios tenga acceso directo hasta el mismo trono de la gracia de Dios. Y por eso damos gracias al Señor. Y aquí esta gente hacían lo mismo. En los tiempos de Jesús, habían algunos de ellos que decidían expulsar o mantener fuera del reino. O como cuando tú y yo hacemos, que determinadas personas no les predicamos el evangelio porque no creemos que todavía están en condiciones lo suficientemente dignas como para recibir el mensaje de Dios. Bueno, si en algún momento hemos participado de ese tipo de cosas, Jesús dice, eso es hipocresía. En primera, porque no eres tú
quien tiene esa responsabilidad. Y en segunda, porque ya yo di mi vida para que todo aquel que se quiera acercar y arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida, lo puedan hacer. Pero ellos se hacían jueces del reino de Dios, determinando quién entraba y quién no. Jesús los llama a contar y les dice que son hipócritas. Lo otro que vimos, tomaban ventaja de la vulnerabilidad de las viudas y de las personas que no podían valerse por sí mismos, y si habían tenido alguna herencia, si tenían algunas posibilidades, pues les exigían que debían dar más o que debían entregar algo determinado para las cosas de Dios o la sinagoga, que era en aquel tiempo lo que hoy conocemos por iglesia. Y entonces esos líderes tomaban ventaja de la vulnerabilidad, de la soledad, de la incapacidad de defenderse por sí mismas de aquellas mujeres que eran viudas. Y Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas por hacer ese tipo de cosas. Y no estamos hablando de cualquier gente, un inmaduro o un nuevo en la fe. Estamos hablando de líderes religiosos. Cosa triste, ¿verdad? Dios permita que nunca veamos ninguna de esas cosas. Luego le dice: ustedes también son unos hipócritas porque buscan fabricar seguidores propios y no discípulos de Dios. Y eso lo estamos viendo a partir de Mateo 23, del versículo 13 en lo adelante. Y dice que ellos andaban buscando quién pudiera convertirse en uno de sus seguidores. Eso es lo que era un discípulo. Imagínense que ellos tenían un nivel de conocimiento y un llamado, y aquellos fariseos que lograran tener discípulos, pues entonces tenían mucho más prestigio. El problema es que buscaban hacer discípulos de ellos, no discípulos de Dios. Cuando el llamado de Jesús, incluso para nosotros hoy, es hacer discípulos de Cristo. Pero todavía entre nosotros, todavía hay pastores y líderes y gente que busca, cuando evangelizan a alguien, buscan que sean como ellos o que les sirvan a ellos. Y vemos pastores que en vez de discípulos lo que han desarrollado son sirvientes. Gente que solamente se enfocan en mantener al pastor complacido, de mantener al pastor contento, de hacer lo que sea por sencillamente tenerlo bendecido. Y ese tipo de personas buscaban eso mismo. No les interesaba tanto hacerlos discípulos de Dios y que conocieran las verdades de las enseñanzas de las Escrituras, sino que buscaban que ellos se convirtieran más bien en instrumentos, en siervos de ellos mismos. Y Jesús les decía: ustedes los han convertido a esos discípulos suyos en merecedores del infierno, tanto como ustedes mismos. Cosa seria que Jesús decía, ¿verdad? Y finalmente vimos que ellos valoraban las riquezas del reino más que al mismo reino. Y eran líderes que, lejos de buscar que su ministerio lograra enriquecer desde el punto de vista espiritual y de integridad y de buenas obras el reino de Dios, pues lo que buscaban era enriquecerse sus bolsillos. Y hoy en día eso sigue estando presente. Sigue estando presente en esta llamada teología de la prosperidad, en la cual se han dado algunos el lujo de poder exigirle a la gente o manipularlos para hacerles sentir que si dan determinada cantidad en un momento determinado, pues entonces el Señor les va a dar la casa de sus sueños, o el carro de sus sueños, o les va a sanar, o les va a convertir el hijo que está perdido y cosas por el estilo. Y la gente en su desesperación, queriendo tener esas cosas, pues caen en las garras de este tipo de personas. Son manipuladores bien expertos. Hace un tiempo en Texas, un pastor pues tenía cierto conocimiento en el área financiera, porque era un trabajador, fue un profesional en la contabilidad antes de ser pastor, y comenzó a hablar con los miembros de la iglesia para que invirtieran en bonos chinos.
y les pintó todo un ambiente de riqueza y la gente queriendo tener, y porque venía del pastor, pues confiaron en él y empezaron a invertir en bonos chinos a través del pastor. Gracias a Dios lo agarraron y hoy está preso ese hombre, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente se quedó sin dinero? ¿Cuánta gente se quedó con el mal testimonio de un hombre que tenía más interés en las cosas materiales que en el mismo reino de Dios? Y vemos entonces, por otra parte, mucha gente de la misma iglesia que por no conocer las Escrituras y por poner demasiada confianza en los líderes, pues entonces caen en la manipulación. Y gente que dice en el culto: mira, ahora Dios me está hablando y me dice, ustedes que están soñando con la casa que quieren tener, o que han estado orando por ese carro del año o por una sanidad, Dios me dice que quien venga y dé $1,000 ahora mismo va a ser sanado, van a darle la casa de sus sueños, va a tener el carro del año. ¿Y sabe qué? Mucha gente lo hace. Mucha gente da miles, decenas de miles. ¿Por qué? Por desconocimiento de las Escrituras y también por el mal liderazgo de algunos pastores. Y el Señor dirá: bueno, ¿hasta cuándo la iglesia va a estar dormida sin saber discernir entre las cosas buenas y malas que los pastores, que los líderes de la iglesia, que incluso los obispos pueden estar haciendo y que no están respaldadas por Dios? ¿Hasta cuándo habrá una iglesia ignorante? Pues hoy vamos a continuar con ese mensaje, porque eso fue nada más que la mitad de lo que Jesús dijo en aquella conversación. Dice a partir de Mateo capítulo 23, versículos del 23 al 28, que Jesús los criticó porque vivían de apariencia, porque la conducta, la imagen que mostraban por fuera era completamente distorsionada, era manipulada, era contraria a lo que había dentro del corazón. A eso es lo que se les llama hipócritas, ¿verdad? Y dice Mateo del 23 al 24 que Jesús les dijo a ellos: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan la 10ª parte, el diezmo, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, Jesús les dice: ustedes son guías de ciego, en el versículo 24. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. En otras palabras, ustedes se están ocupando de las cosas pequeñitas. Y Jesús dice: dar el diezmo de las cosas es importante. Ustedes van al extremo y dan el diezmo incluso de cositas pequeñas. ¿Qué cosa es el diezmo? Para quien no sepa esa palabra, es la 10ª parte de lo que uno recibe. Por ejemplo, estas personas recibían, no sé, en donaciones, o recibían de la siembra o cosas por el estilo, recibían una cantidad determinada de anís, de comino, de la menta y esas especies, y no, vamos a darle a Dios de esas cosas, el diezmo de esas cosas. Y probablemente también lo hacían con el dinero, porque es parte de lo que el Señor establece en su palabra: darle a Dios la 10ª parte de nuestros ingresos. Y entonces esa gente iba: bueno, una libra de comino, pues la divido en 10 partes y esta parte se la voy a traer al Señor. Pero era todo cuestión de apariencia. Y dice: voy a dar la 10ª parte de la... Y quizás eso era lo que menos contribuía a la sociedad o
o al templo o a las cosas así, pero la daban porque ellos querían dar una apariencia de que lo diezmaban todo, de que cumplían la ley al pie de la letra. Y Jesús les decía, mira, ustedes se preocupan hasta por esos detalles. Imagínense que a ustedes vengan y le traigan 10 plátanos a su casa, un regalo, 10 plátanos. Y dice, uno de esos plátanos, la 10ª parte, uno de esos plátanos lo voy a llevar a la iglesia. Y usted trae y echa ahí un plátano en la ofrenda. Y el otro le regalaron 10 tomates, allá, un tomate y lo trae a la ofrenda. Y quizás eso era algo común, pero la gente normalmente no diezmaba esas cosas minúsculas o esas cosas que eran más sencillas. Por lo general, la mayoría de las personas diezmaban sus ingresos, recibían $1,000, pues bueno, traían $100, o en la moneda de ellos, traían $100 a la ofrenda, ¿verdad? Cosas más grandes, tenían 10 animalitos que paría un animal determinado y traían uno para que lo consumieran y así por el estilo. Pero Jesús les dice, miren, ustedes se han preocupado por ir a los detalles minúsculos. Ustedes se han preocupado por diezmar incluso las cosas que nadie diezma. Qué interesante. Sin embargo, han descuidado las cosas primarias y lo más importante del reino. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Aunque por una parte, todo el mundo ve que ustedes diezman aún las cosas que nadie diezma. Por otra parte, ustedes cuando están tratando de ayudar a alguien son injustos. Ustedes toman ventaja de los más débiles, de los que más problemas tienen. Ustedes no han sido justos, no han tenido misericordia, porque siguen aprovechándose de los más vulnerables y siguen castigando a la gente aún cuando sus problemas no han sido tan grandes. Les aplican castigos muy fuertes. Han descuidado la fidelidad porque se han corrompido al punto de que aún sabiendo lo que Dios quiere de ustedes, ustedes le han sido infieles. Cosa seria, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Y Jesús los confronta por ello. Y les dice, ustedes son guías de ciegos. Por una parte les está diciendo, sí, ustedes están guiando gente que realmente, aparentemente son ciegos porque no saben. Y esto es para la iglesia, ¿sabe qué? Porque es para que usted como iglesia aprenda a evaluar, para que usted como iglesia aprenda a discernir, que quien se pare aquí delante a enseñarles, a guiarles, a predicarles, ustedes tienen que saber si eso que están hablando, enseñando y predicando está respaldado por Dios y respaldado por su conducta, o es solamente apariencias. De alguien que viene y predica aquí cosas grandes y lindas y es una elocuencia hermosa, pero su vida está patas arriba en desobediencia y en rebeldía contra Dios y contra su palabra. Pero ¿cómo pueden ustedes como iglesia saber si yo estoy predicando la verdad de Cristo y la estoy enseñando y aplicando de manera correcta? Ustedes tienen que tener dos cosas. Número uno, ustedes tienen que tener conocimiento de lo que dice la Biblia. Porque si ustedes no conocen lo que dice la Biblia, aquí pueden venir y decirle a ustedes que no, que los melones son manzanas. ¿Y usted qué hace? Se lo cree. Porque no conoce ni los melones ni las manzanas. Número uno, iglesia. Si usted quiere tener buenos líderes, si usted quiere saber identificar si quien se para aquí, si el pastor que le guía, si la persona que le enseña a sus hijos, si la persona que está influyendo en sus jóvenes es una persona digna de seguir y de atender y de aprender de esa persona, usted tiene que leer las escrituras y conocer lo que está pasando, como ha pasado en estos tiempos.
en que los padres no conocían, y ha salido en muchos lugares, los padres no conocían que en determinadas áreas y ciudades de aquí de los Estados Unidos había pornografía en las librerías, en las bibliotecas de las escuelas de los niños. Y los padres no conocían eso. Y se ha vuelto todo un revuelo. No sé si ustedes han visto algunos de esos videos por ahí de padres confrontando en determinadas juntas y reuniones a esos líderes de las escuelas. ¿Cómo es posible que ustedes hayan permitido que en la biblioteca de la escuela haya pornografía? En literatura. Pero ¿cuándo los padres pudieron hacer eso? Cuando supieron, cuando investigaron, cuando aprendieron lo que sus hijos estaban leyendo, lo que sus hijos se les estaba enseñando. Como padres tenemos que estar atentos también en las cosas de Dios, porque hay un montón de pastores y obispos y líderes religiosos que son hipócritas, como dice Jesús. Pablo confronta a Pedro allí en 1 Corintios capítulo 15. ¿Saben qué hacía Pedro? Pedro tenía como dos congregaciones, así como yo tengo una congregación americana en la mañana y la congregación hispana ahora en la tarde. Pues Pedro tenía también la iglesia en sentido general, pues de alguna manera estaban alcanzándolo por fracciones. Y a algunas personas les hablaban de Cristo en las sinagogas, que eran las iglesias de los judíos, y a otras personas tenían que hablarle de Cristo, como no eran judíos, tenían que hablarle en las calles y en las plazas y evangelizarlos por ahí. Y cuando hacían grupitos, pues, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Quizás con buenas intenciones, pero estaba mal. Lo que estaba haciendo Pedro es que iba al grupito de los judíos y ahí hablaba de la importancia de la ley y que sí, que era bueno que siguieran la ley y que, por supuesto, no como los gentiles que todavía cuesta trabajo para que aprendan a seguir la ley. Y entonces ahí quedaba bien con los judíos, que eran los israelitas que seguían la ley. Entonces, cuando se reunía con los otros que no eran judíos, que no eran de la nación de Israel, sino que eran griegos, romanos, de otros lugares, pues iba allá y también se ponía en el grupito de ellos. No se preocupen por seguir la ley. No, la ley es para los judíos, no es para todo el mundo. Ustedes no tienen que enredarse con esas cosas. Pablo ve eso de Pedro. Pedro está enseñando una cosa contraria a la otra. Pedro le está enseñando a los judíos que sí, que guarden la ley. Y entonces viene acá y le dice a los gentiles que no se preocupen por la ley, porque quiere estar a buenas con los dos. No les está enseñando la verdad a ninguno. Y Pablo lo confronta. Pablo confrontó a Pedro. ¿Sabe por qué? Número uno, porque Pablo conocía las Escrituras, porque Pablo había tenido un encuentro con Cristo, porque Pablo había estudiado la palabra, el consejo, la enseñanza de Dios, y por eso pudo darse cuenta. Pablo no era un tonto. Confrontó a Pedro y Pedro reconoció su error y gracias a Dios pues se convirtió finalmente en un líder íntegro de la iglesia hasta que dio su vida por ella. Lo otro que es importante es que usted tiene que acercarse. Usted tome tiempo para conversar con sus líderes. Tome tiempo para conversar con su pastor. Llámeme. Planifique una junta conmigo o una cita, una entrevista conmigo. Acérquese al final, siéntese conmigo a la mesa, vaya a mi casa, haga algo, pero busque acercarse al pastor. Vea cómo su pastor vive, oiga cómo su pastor habla. Y entonces usted, conociendo la Biblia, oyendo a su pastor predicar, oyendo a su pastor hablar en la casa, cómo trata a su familia, cómo trata al resto de la iglesia, entonces usted puede tomar una determinación y decir, bueno, ahí veo un pastor que tiene un nivel de integridad, o ahí veo un pastor que sí, que dice una cosa,
y predica de una cosa, pero termina siendo de ese tipo de líderes. Y le digo eso porque hoy estoy aquí y mañana puedo estar en la China, porque Dios nos mueve. Hoy estoy vivo, mañana puedo estar muerto y va a venir otro a guiar esta iglesia. En la iglesia metodista nosotros recibimos el nombramiento de 1 año a la vez. Entonces hay posibilidades que no me muevan de aquí, de esta congregación, pero hay posibilidades también de que suceda algo y me necesiten en otro lugar y me digan: pastor, prepárese porque en un mes tiene que irse a atender esta otra iglesia que tiene determinada situación. Y aquí van a mandar otro pastor, no se van a quedar sin pastor. Para acá van a mandar otro. Pero ustedes tienen que saber evaluar quiénes les está enseñando, quiénes les está predicando, y tienen que saber si lo que hablan es de parte de Dios. Porque algunos están interesados solamente en la apariencia. Y en este caso, estos líderes vivían de la apariencia pública. Diezmaban. ¿Y saben cómo se diezmaba antes? Tenían al final del culto una caja a la puerta de salida. Y lo que hacían entonces los fariseos es que públicamente, cuando pasaban, se detenían, sacaban y empezaban monedita por monedita, para que sonara y ellos estar allí bastante rato echando moneditas. Y aunque ofrendaran mucho, lo que ellos buscaban, de acuerdo a lo que enseña Jesús, lo que ellos buscaban era, número 1, daban de lo que les sobraba. Número 2, buscaban llamar la atención de las personas para que pensaran que ellos eran fieles al Señor. Sin embargo, el Señor los está confrontando porque les faltaba la justicia, les faltaba la misericordia, les faltaba la fidelidad. Las apariencias engañan, dicen por ahí, ¿verdad? Y uno tiene que saber cómo evaluar, cómo discernir, cómo identificar cuando un líder que tenemos es un líder que vale la pena seguir o vale la pena dejarlo solo. Lo otro en relación con las apariencias es que, bueno, aquí viene la parte más pública. Y después de las acciones, o mejor dicho, la parte más personal, después de las acciones públicas, aquí nos encontramos entonces que ellos también fueron confrontados con Jesús de esta manera, a partir del versículo 25 al 28. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro está lleno de robo y falta de dominio propio, falta de integridad. Dice: fariseo ciego, limpia primero el plato y el vaso por dentro, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Uno puede venir muy limpio, muy bien vestido a la iglesia, pero puede estar mirando pornografía en la noche. Puede estar llevándose dinero de la ofrenda cuando dan la espalda. Puede estar maltratando a un niño, abusando de alguien en privado. Puede estar haciendo cosas que son deshonrosas. Incluso puede estar robando en los taxes. Y hay cosas de las que uno no se va a enterar. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Dios trae las cosas a la luz. Y aquellas personas un día tendrán que dar cuenta a Dios. Algunos, como aquel pastor que tomaba ventaja de la congregación vendiendo bonos chinos, lo agarraron y lo metieron preso. Algunos en su vida tienen que pagar por sus delitos.
Y qué bueno que en vida tengan esa oportunidad para que sean de alguna manera restaurados y se haga justicia con los que han sido dañados. Pero es después que se ha hecho mucho daño. Algunos han tenido que Algunos han tenido que esperar a la muerte y un día tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y delante de Dios, el gran problema es que aquellos que hayan sido encontrados descalificados ya no tienen esperanza. Porque ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, si hemos abandonado la fe, si hemos hecho lo injusto, si nos hemos aprovechado de nuestra posición como líderes cristianos para hacerle daño a la congregación. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en las manos de un Dios justo. Dios nos libre, ¿verdad? Y por las apariencias, dice el versículo 14, y por la apariencia hacen plegarias largas. No sé si usted se ha encontrado con gente que empieza a orar y empieza a escoger palabras bonitas. Y da la vuelta y vuelve a dar la vuelta y vuelve a dar la vuelta y ora. Muy lindo. Oró por media hora y no dijo nada. Y es importante que cuando usted ore o cuando usted oiga a un líder orar, usted también sepa si va en alguna dirección o es alguien que solamente está queriendo llamar la atención. Y por supuesto, uno toma todas esas cosas con intencionalidad porque hay personas que están aprendiendo. Pero cuando uno habla con Dios, debe haber fruto en ello, debe haber consistencia. Y cuando llegamos al punto de ser líderes para el Señor, pastores, maestros de la palabra de Dios, ya las exigencias de manera natural tienen que ser mayores. Ya casi terminando esta conversación, Jesús reconoce cómo ellos le hacen gran honor a los líderes del pasado, pero ellos contradicen con sus enseñanzas y comportamiento lo que se les fue enseñado. A esto me refiero. Oiga lo que dice Jesús del Mateo 23, del versículo 29 al 37. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez y por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras. Cosa seria les llama Jesús a esta gente. ¿Cómo escaparon ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos, ustedes los matarán y crucificarán. A otros los van a azotar en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que han sido derramadas sobre la tierra. Si desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. En el mismo templo asesinaron a este profeta. Dice, versículo 36, les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la gran oración de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos
como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Con todo esto Jesús estaba diciendo algo. Miren, estos líderes religiosos decían, bueno, vamos a mantener la tumba de los profetas bien bonitas. Y ahí estaba bien pintadita, con florecitas. Y entonces las estatuas de aquellos profetas también las tenían bien limpiecitas y todo eso. Y Jesús le dice, ustedes se preocupan mucho de ello. Y dicen, para colmo, que si ustedes hubieran vivido en los tiempos de esos profetas, ustedes no los habrían asesinado. Y Jesús le dice, yo les voy a demostrar que ustedes son unos hipócritas. Porque les voy a enviar profetas, les voy a enviar maestros, les voy a enviar gente a quienes ustedes mismos van a terminar crucificando, asesinando, van a terminar azotando y matando. Y se van a dar cuenta la hipocresía que están viviendo, diciendo que no, ustedes no habrían hecho el mal que hicieron sus antepasados. Pero Jesús les dice, ya verán que van a hacer exactamente lo mismo, porque sus corazones están llenos de hipocresía. ¿Qué pasó entonces? Unas semanas o unos meses más tarde, a Jesús mismo, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron. ¿Qué le hicieron a Esteban? Lo apedrearon hasta matarlo. ¿Qué le hicieron a tantos miles de cristianos? Los convirtieron en antorchas, los quemaron vivos. ¿Qué le hicieron a muchos que enseñaban el camino de la fe en Cristo Jesús? Los mataron, se los echaban a los leones y a los tigres para que se los comieran vivos. ¿Usted piensa que lo que estamos viviendo, algunos de nosotros a veces nos quejamos y decimos, está dura la situación? Y usted tiene su pedacito de carne en el plato cada vez que va a comer y su poquito de arroz, su tortilla, ¿verdad? Y uno dice, está dura la situación, pero usted tiene su carrito con gasolina. Y usted se queja muchas veces, o nos quejamos en ocasiones, pero tenemos libertad y andamos por ahí y venimos y adoramos a Dios sin ninguna dificultad. Dura la tienen en otros lugares donde se les persigue a causa de la fe. Dura la tienen aquellos que están presos a causa de haber hablado de Cristo o porque se les encontró una Biblia en su casa. Dura la tienen aquellos que están sufriendo a causa de la predicación y la fidelidad a Dios. Nosotros la tenemos fácil. Aunque usted tenga poquito o no tenga ni siquiera una cuenta de ahorro, usted es una persona bendecida. Aprendamos a ser agradecidos. Aquella gente tuvieron que predicar el evangelio con la oposición completa, no de alguien que los criticara, de gente que los quería asesinar. Y todavía hoy en día, en las regiones del Medio Oriente, en Arabia, en Turquía, en Irak, en todos esos lugares, se persigue a los cristianos, no para llamarles la atención, para matarlos, para encarcelarlos, para violarlos. Cosas horrendas. Jesús le decía a ellos, ustedes son unos hipócritas. Porque la verdad, si ustedes hubieran vivido con ese carácter, con esa actitud que tienen, si ustedes hubieran vivido en aquel tiempo, hubieran hecho lo mismo. Hubieran sido ustedes los que hubieran matado a Isaías, a Jeremías. Hubieran sido ustedes los que hubieran matado a todos aquellos profetas, a Juan el Bautista. Hubieran sido ustedes. El Señor termina este capítulo 23 con ese texto que también vamos a leer. Los versículos del 38 al 39 dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso va a ocurrir 2 veces en la historia de la humanidad. Una ya ocurrió. ¿Recuerdan
cuando ellos volvieron a ver a Jesús, fue Jesús entrando a Jerusalén. ¿Qué hicieron? Agarraron palmas, agarraron mantos y lo pusieron en la calle para que Jesús caminara. Y eso era lo que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús dijo: yo vuelvo pronto. Y tú y yo, que nos perdimos aquel primer momento en que se dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, un día estaremos recibiendo a la venida de Cristo una vez más para establecer su reino. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Un día tendremos la bendición de volverlo a ver. Hasta entonces, uno tiene que estar alerta. ¿Para qué? Para sacar la hipocresía de la iglesia. Uno tiene que estar alerta para ver quién me va a enseñar y qué es lo que me quiere enseñar. Porque una de las cosas que dijo Jesús: en los últimos tiempos vendrán muchos que enseñarán lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y le dirán: esas cosas que la Biblia dice o que ustedes le enseñaron que era malo, eso no es malo nada, eso es bueno, eso es socialmente correcto y aceptado, eso es lo que ustedes deben hacer. Pero entonces aquello que la Biblia condena y lo que dice la palabra de Dios: no hagan eso, apártense del pecado, le dirán: no, eso no es tanto problema, nada. Eso era para aquellos tiempos nada más. Ya eso no importa. Vive tu vida como te guste. Haz lo que quieras, porque en un final Dios te ama y Dios no te va a condenar. Ojo, porque ese es el tipo de líderes que quieren endulzar los oídos, pero a los que Jesús llamó hipócritas. Jesús, en el libro de Apocalipsis, una de las cartas, y ya se los he mencionado antes, pero vale la pena mencionarlo otra vez. Una de las cartas a las iglesias, Jesús menciona a los cristianos de Berea. Esos eran los cristianos que mientras el pastor estaba predicando, ellos estaban mirando lo que decía la Biblia. Ellos estaban examinando: el pastor está predicando de Mateo 23. Yo voy a leer Mateo 23, lo voy a tener abierto mientras él predica, porque quiero asegurarme que mis oídos se están alimentando de alguien que está enseñando la verdad de Cristo y no lo que él o ella piensa. Iglesia, Jesús le llamaba a esta gente guías de ciegos, y era porque muchas veces, como ovejas, como congregación, somos ciegos o estamos dormidos y nos dejamos guiar por cualquiera. No sé si se hizo viral o no, pero en esta semana, en estos días, creo que fue ayer o antier, mi esposa me enseñó un videíto. Parece que había un pastor de ovejas que tenía 100 y pico de ovejas. No sé si se quedó dormido o si fue al baño, pero cuando las ovejas levantaron la cabeza y no vieron pastor, empezaron a buscar: ¿dónde está el pastor? Y todo ese rollo de ovejas ahí dando vueltas buscando pastor. Y pasó por allí una muchacha que andaba corriendo, haciendo ejercicio, jogging, como le dicen en inglés. Ahí, cuando la mujer mira para atrás, todo ese rollo de ovejas corriendo detrás de ella. ¿Por qué? Porque no sabían quién verdaderamente era el pastor de ellas. Y ahí hay hasta un video. Si los encuentro, lo voy a poner después en la página de Fe y Esperanza, para que usted vea que no es invento. Esa muchacha corriendo, y ve, y hasta un videíto hizo, ella corriendo y todas aquellas ovejitas ahí detrás de ella. Dios nos libre que seamos así, que sigamos a cualquier líder a ciegas, sin tener en cuenta lo que está predicando y enseñando. Dios nos ayude a ser cristianos conocedores de las Escrituras, cristianos que evalúan y que tienen discernimiento y conciencia de lo que es bueno y es malo,
para dejarse guiar solamente por aquellos que quieren verdaderamente servir y honrar a Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a clamar en esta hora y vamos a decirle: Señor, ayuda a mi pastor. Dígalo, por favor. Dígale: Señor, ayuda a mi pastor, porque es un hombre, porque es una persona, Señor, que comete errores, porque es una persona que todavía necesita mucho que aprender. Ayuda a mi pastor, Señor. Ayúdame, Dios, a mí. Que yo pueda, Señor, guiar a estas ovejas, Señor, de una manera fiel, sin descuidar mi vida, mi carácter, mi fe, mi fidelidad, la justicia, la misericordia, Señor. Que pueda yo ser un instrumento tuyo para verdaderamente ser de bendición a tu pueblo. Ayuda a los líderes de la iglesia, Señor. Aquellos que se dedican a enseñar a los niños, a quienes enseñan fidelidad. Una vida en la cual puedan realmente ser intencionales en crecer, en afirmarse con Cristo, en conocer tu palabra y en enseñarla con fidelidad. Pero ayúdanos, ahora dile: pero ayúdame a mí también, Señor. Dile a Dios: ayúdame a mí también, porque yo necesito estar despierto. Yo necesito chispa en mi cerebro. Yo necesito un alma alerta. Yo necesito conocimiento de tu palabra para discernir si verdaderamente me están alimentando o me están dando, Señor, lo que no alimenta, lo que contamina y lo que enferma el alma. Levántanos, Señor, para ser iglesia, para ser líderes, para ser, Señor, de aquellos que no viven de apariencias o no viven buscando, Señor, las oportunidades de aprovecharnos de los demás. Ayúdanos, Señor, a sacar fuera la hipocresía de la iglesia, a echarla fuera en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente podamos ser instrumentos tuyos, para que verdaderamente, Señor, podamos levantar en este lugar, todo el que venga sea bien alimentado y reciba buen testimonio, para que se conviertan no en discípulos del pastor, no en discípulos de nadie excepto de Jesucristo, que es quien único dio su vida para salvarnos. A Él sea la gloria, la honra por todos los siglos, y la iglesia dice amén y amén. Dale un aplauso al Señor.